Argentina paralizada es el hashtag con el que nos estás acompañando en el tercer paro, pero el más contundente, paro general convocado por la CGT, las CTA, gremios, partidos políticos contra la política económica de Mauricio Macri. Un paro que se notó muy fuerte, no solamente en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes lo están demostrando, en el Aeroparque Metropolitano, en Ezeiza, sino también en distintas ciudades del interior de la República Argentina, como Rosario, como Córdoba, donde además del paro hubo importantes movilizaciones para demostrar el descontento que se está viviendo. Hugo Moyano hoy, muy duro, contra el gobierno, que va recuperando también imagen y presencia sindical, decía lo siguiente sobre el paro. Ellos nos han llevado a esta situación extrema y lo hacen convencidos o obligados o no sé de qué forma, porque ellos mismos descaradamente dicen que está todo mejor, que se han creado tantos puestos de trabajo, que ha mejorado esto, y todo no es cierto, esto es mentira. Entonces la gente, eso enardece más a la gente, le da más bronca a la gente, porque además de llevar a la práctica una política de hambre, quieren decir lo contrario, y es como si estuvieran riendo de la gente, porque además son un instrumento del poder. Sí, sí. Ellos se han entregado al Fondo Monetario. Yo el otro día escuchaba a algunas personas que decían que es un cogobierno. No es un cogobierno, es un gobierno del fondo. Es un gobierno porque ellos no tienen, lo único autoridad que tienen es para tomar medidas en contra de la gente. Por eso que realmente espero que esto les llame la atención y los ponga un poco, que vean un poco la realidad que se vive, ¿no? El gobierno ya está hablando y ya está diciendo que el diálogo, que no se corta. ¿Pero qué diálogo? Si el diálogo, si durante 2 años y pico estuvieron dialogando, ¿para qué? Para que lleguemos a esto. Para que no atiendan ningún reclamo, sigan haciendo lo que ellos le imponen desde el Fondo Monetario y la gente siga sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, ¿para qué sirve ese diálogo? Ese diálogo no sirve para nada, esa es una tomada de pelo. Espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, porque si no, todos los esfuerzos y el sacrificio que se hace para hacer una medida contundente como es la que se está llevando adelante, no va a servir para nada, ¿no? Las reacciones del gobierno, que cuando eran oposición alentaban los paros de la CGT. El presidente, por ejemplo, Mauricio Macri, se hizo grabar en su Instagram personal esta frase cuando este mediodía ingresaba a la Casa de Gobierno. Acá se trabaja. Acá se trabaja. Presidente que llegaba al mediodía a la Casa de Gobierno. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, por ejemplo, a través de Twitter, decía lo siguiente. Nicolás Dujovne: el paro de hoy le va a costar a los argentinos casi 29.000 millones de pesos. La única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando. Y le respondía Juan Carlos Smith, uno de los triunviros de la CGT, de la siguiente forma. Yo a lo largo de toda la mañana, una pregunta y un interrogante de manual que hace el periodismo. ¿Y mañana qué? Y este paro cuesta tanto. Pero miren, compañeros y compañeros periodistas, en el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿De la CGT? Bueno, contundente lo que Smith le respondía, ¿no?, al ministro de Economía. Los 11.000 millones que se patinaron de reservas del Banco Central de la República Argentina, por el cual fue denunciado el expresidente de esa institución, Federico Sturzenegger, ¿no? Porque también ahí lo denunciaba al JP Morgan, porque también
Es importante que los argentinos sepamos de una vez por todas en esas corridas, en esas intervenciones, en esos retrocesos, en la venta de tantos millones de dólares que hizo el Banco Central, ¿quiénes ganaron? Seguramente los mismos de siempre. Pero también el gobierno lo que tendría que tener en cuenta y las reacciones. Por ejemplo, el titular del episcopado argentino, con datos concretos, cuando terminaba la semana de la pastoral social de la Iglesia, y en un duro mensaje, muy resumido, lo siguiente decía. Mi presencia aquí, en nombre de mis hermanos obispos, quiere significar nuestra honda preocupación por este momento particular que vive nuestra patria. Decíamos los obispos en la carta del año 2004 que la mayor inmoralidad de nuestra deuda social reside en que ésta se da en una nación que tiene condiciones objetivas para evitar o corregir tales daños, pero que lamentablemente pareciera optar por agravar aún más las desigualdades. Pensamos sinceramente que el nivel de inequidad en la sociedad en la que vivimos es enorme y cada vez se acentúa más. Ante esta realidad es imposible que la Iglesia no deje de afirmar que al ajuste no lo tienen que pagar los pobres. El duro mensaje de la Iglesia, no solamente indicando que el ajuste no lo deben pagar los pobres una vez más en la Argentina, sino hablando de la creciente inequidad social que tiene la República Argentina, marcando también como dato que el 60% de los sueldos no llegaban a 15.000 pesos, o también, recién lo decía Omar Plaini, lo rescataba, también la Iglesia destacando que el derecho de huelga forma parte de la doctrina social de la Iglesia, un espaldarazo de la cúpula eclesiástica al paro de hoy, una misma sintonía ya tomando las palabras del Papa Francisco. Pero mire estos dos datos que les vamos a mostrar. Uno que trae BAE económico sobre, ya no son sensación, lo que se percibe de distintas encuestas que se hacen. La mitad de la población teme perder el empleo. El 61% no llega a fin de mes. Contundente este dato. ¿Cómo hoy por hoy todas las encuestadoras están marcando que el nivel de preocupación de los argentinos pasa por la situación económica, personal, del país, del empleo? Pero hoy la preocupación central de los argentinos pasa por el tema económico. Pero fíjese este dato que sacamos del diario La Capital de ayer domingo de la ciudad de Rosario. Otro dato de la crisis. En 6 meses la salud pública municipal, esto es en Rosario, sumó 20.782 nuevos pacientes. Fíjese lo que dice la bajada. La mitad de ellos perdieron su empleo y obra social. También crece la demanda por los altos costos de coseguros para algunas prácticas. Los datos preocupan a la Intendencia, que los expuso en la reunión del Consejo Económico y Social. Estos son datos duros de la realidad. Esto no lo da, esto los da justamente, en este caso, la Intendencia Socialista de la ciudad de Rosario, pero que son datos que suman muchas veces, porque fíjese, 20.782 nuevos pacientes que suman a la salud pública, de la mitad porque pierden su empleo y la obra social. Estos son datos que el gobierno debería empezar a tomar con preocupación. Hoy lo marcaba Fernando Alonso, el flamante ministro de Producción de Antesica, en diálogo con los empresarios, admitiendo ya que... Admitiendo de que estamos en recesión, dijo que va a haber caída del consumo, menor nivel de actividad y más inflación en los próximos 3 meses, por lo menos, y que recién en el último trimestre del año puede estar pegando la curva y empezar algo de consumo.
pero admitió también que la pauta salarial del 15% murió y que una pauta de 25% es razonable. Lo único que dijo es, les pido que esperen hasta el último trimestre del año porque queremos descomprimir un poco la presión sobre la inflación que se les está disparando aún en este contexto de recesión tan fuerte que está viviendo la Argentina. ¿Sabés lo que le pidieron los industriales? Que mantengan el Ahora 12, que mantengan los planes de consumo, que vuelvan los créditos subsidiados para la industria, para proteger un poco lo que queda de la industria y fundamentalmente que cuiden el mercado externo, que cuiden las importaciones, porque todo el desvío de comercio que provocan las medidas que toma Donald Trump para proteger a su economía, todos esos bienes que están dando vuelta arriba de los barcos, vienen a los puertos donde nadie pregunta nada. Y uno de los puertos donde nadie pregunta nada es el de Buenos Aires. Todos esos bienes llegan a Buenos Aires y compiten en condiciones ventajosas con toda la industria nacional, por supuesto provocando un daño en el empleo y en todo el sector productivo del país. Fíjate, Fernando, que se daba recién por parte de los empresarios de pequeña y medianas empresas que el 60% hoy también se adhirió al paro general nacional de la CGT. ¿Por qué? Son los que más están sufriendo, como bien estás indicando, y se lo están trasladando al ministro de la Producción. Gustavo, mostramos muchas imágenes de la ciudad de Buenos Aires vacía, sin gente. Esto es muy llamativo porque ni siquiera había autos particulares. El gobierno alentó mucho que venga la gente a trabajar con auto, dijo que tenía libre estacionamiento, que hagan lo que quieran, ni aún así logró que venga la gente. Pero en el Gran Buenos Aires esto fue mucho más duro todavía. Bueno, Avellaneda estaba contando... Vos vivís en Avellaneda, contá lo que te pasó hoy, ¿no? Estaba prácticamente, no había locales abiertos, estaba la avenida Mitre, la avenida Central, totalmente vacía, no había coche, no había comercio, no había gente en las calles, en los barrios pasaba la misma imagen. Es decir, el paro fue muy profundo, no solo en la ciudad de Buenos Aires, fue más profundo todavía en el Gran Buenos Aires, donde están todos los talleres, donde están todas las pymes, donde están radicadas las fábricas. Ahí no hubo actividad y fue muy profundo el paro. Bueno, en las ciudades como Rosario, Córdoba, el paro también hoy se notó con fuerza. Y son ciudades donde también hubo mucha movilización para demostrar la preocupación por la crisis, ¿no? Vos decías, el conurbano bonaerense, justamente el conurbano bonaerense, las últimas encuestas lo están mostrando, es donde más la gente está sufriendo la actual crisis económica y donde las expectativas económicas son altamente negativas para los próximos meses respecto a cuando le preguntan cómo cree que va a estar su situación personal o la del país, más del 60% está hablando en forma negativa. Pero claro, todo esto es la realidad, y muchas veces estamos rodeados de funcionarios con offshore, crecen funcionarios, hermanos del presidente, como nos enteramos de la semana pasada, que tenían y no habían declarado una sociedad offshore en la cual después blanquearon mucho dinero. Pero también está, y aquí Fernando Alonso tiene la información para dar, el actual titular del Banco Central de la República Argentina y las LEVAX de Caputo, ¿no, Fernando? Sí, porque siempre se habla de todas las inversiones que tienen en el exterior, de las offshore, de las empresas que tienen el exterior. Pero también hizo inversiones en Buenos Aires, el jefe del Banco Central, y logró, te puedo decir, muy buenos negocios, hizo muy buenos negocios. Creo que tenemos ahí una información para mostrar. En 2017 invirtió 8.5 millones de pesos en LEVAC. Las renovó el stock en noviembre y en diciembre. Para enero de este año llevaba ganado 500.000 pesos solo con estas operaciones. La inversión se realizó a través de la cuenta que comparte con su esposa Jimena Ruiz Hangling en la sociedad de bolsa CIPSA Sociedad Anónima. Esta sociedad de bolsa pertenece a una multinacional de origen de Estados Unidos, la International Asset Holding Corporation, que es especialista, dice, en mercados emergentes. Retiró los fondos en enero cuando el dólar todavía estaba a 19.10 y no volvió a invertir en activos. Es decir, no compró, según surge de una planilla a la que tuvimos acceso, no compró ni LEVAC, no compró acciones, no compró fondos
comunes de inversión. La única inversión que no queda registrada en estas planillas es la compra de dólares. No sabemos si lo hizo, pero uno, conociendo al jefe del Banco Central, duda que se haya quedado con los pesos en el bolsillo, dudo que se haya quedado con los pesos en la casa. Bueno, tal vez por eso dijo la semana pasada, bienvenida a la devaluación, ¿no? Bueno. Capaz que ahí, por ahí eso se entiende, ¿no? Bienvenido para algunos pocos, no para el conjunto de la sociedad que día a día ve cómo el sueldo se le escurre, cómo no llega a fin de mes con estos datos que mostrábamos recién, o cómo el impacto de la devaluación se da en las góndolas de los supermercados, ¿no? Tendría que haber algún registro de las inversiones que hacen los funcionarios de este gobierno, porque son demasiadas. La Oficina Anticorrupción de la señora Laura Alonso debería ya, con estos datos que también hace poco dio sobre el mismo tema Alejandro Berkovich, dar a conocer o preguntarle a la ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, bueno, realmente en qué hace esas inversiones, ¿no? Para que también los argentinos también sepamos, ¿no? Pero después se equivocan en las declaraciones juradas y las corrigen y se preguntan. Y son admitidas por la Oficina Anticorrupción. No, me equivoqué en una firma, me equivoqué en un dato y todo vale. Bueno, y otro, cuando mostramos aquí, vemos la contradicción del gobierno de Cambiemos, que hoy de lo prometido en campaña puede exhibir muy poco, de la transparencia que profesaban, que venían a impartir, que eran impolutos, santos y transparentes. Fíjese, a raíz de una excelente investigación que realizó nuestro colega del Destape, Juan Amorín, que ya está en sede judicial. Porque esto es lo importante. Muchas veces hay investigaciones periodísticas que no llegan a sede judicial. En este caso, lo que le vamos a contar recién, la manipulación de personas de bajos recursos como aportantes de la campaña de Cambiemos, que llevaba a la señora Graciela Ocaña, a Esteban Bullrich, a Gladys González. Ya esta denuncia está en sede judicial. El fiscal Dilelo lo requirió, la presencia abrió la investigación por violaciones a la ley de financiamiento partidario en la elección reciente, en la elección de Graciela Ocaña, Esteban Bullrich y Gladys González. El juez Casanelo recibió una denuncia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los diputados Graciela Ocaña y Héctor Toti Flores y contra los senadores Esteban Bullrich y Gladys González. ¿Qué era lo que denunció Juan Amorín? Que esperemos esta semana poder tenerlo aquí, por problemas personales hoy no podía. Justamente denunció con nombres, apellidos, con testimonios, la utilización de personas de bajos recursos, algunos de ellos con planes asistenciales, y que estas personas, ahora diputados y senadores nacionales, los utilizaban como aportantes para la campaña de Cambiemos, que desconocían en absoluto. Esperemos que la investigación judicial se profundice y se rinda cuenta realmente, porque no se puede permitir la manipulación de personas de escasos recursos para tapar, vaya a saber qué se está intentando tapar. Muy bien, nos metemos ya con un tema que enseguida vamos a seguir, con todo el análisis del paro contundente que hoy realizó. Se ha quedado Mar Plaini, está Edgardo de Petri, está Pablo Viró, también el gremio aeronáutico hoy se sumó con fuerza, y está la concejal de la ciudad de Paraná, Estefanía Cora, que trae novedades sobre la causa de Sergio Barisco. Vamos a ver, porque ya medios que no se habían noticiado el fin de semana, por ejemplo, hubo un informe en el diario Clarín sobre todo lo que tiene, digamos, de secreto de Barisco y la causa Barisco, ¿no? Bueno, el domingo 28 de mayo del 2017, el vuelo de la droga, famoso, una avioneta Cessna con 320 kilos de marihuana proveniente de Paraguay, aterrizó en un campo de Colonia, en las afueras de Paraná.
Claro, hecho que en su momento nadie sospechó, pasó desapercibido, pero es el que va a desnudar y a descubrir la causa de narcotráfico que hoy lo tiene involucrado al intendente Barisco. Elecciones en el 2015, triunfo de Barisco. Celi montó un operativo con bolsones de comida, pasacalles y festivales de música para arrastrar votos a la boleta de Barisco. Una inversión de más de 5 millones de pesos. Boleta que, recordemos, iba Barisco como candidato a intendente, Alfredo De Angelis como candidato a senador y Mauricio Macri como candidato a presidente. Todos a la misma boleta, incluso Macri hacía campaña con Barisco en la ciudad de Paraná, con elementos que pertenecían a Tavi Celis, que hoy está preso desde hace ya un par de años y es el principal sospechoso de la red de narcotráfico. Vamos al informe que este fin de semana, que ayer domingo, dio sobre el tema el programa ADN de este canal, que ya desde hace un par de años viene denunciando las anomalías y las causas que llevan hoy al procesamiento del intendente de Cambiemos Barisco. Cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me escondo más. A ver, Hugo, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, trabajamos para Barisco, es seguiste, hermano. La verdad que es una situación complicadísima la que está pasando. Hay una viceintendenta que dice que no lo conocía mucho a usted, que tenía ciertas diferencias. El intendente Barisco es mi compañero, somos compañeros de fórmula, por Cambiemos. ¿Usted tiene diálogo con Barisco hoy día? ¿Hablan? No creo que lo tengamos. Que le había preguntado quién era Celis en su momento, pero que usted no le había informado correctamente. Es como que Cambiemos de alguna manera con eso, y los tuits de Patricia Bullrich, un comunicado nacional que en un ratito se lo leo, empieza como a desconocerlo. No es así. Yo he hablado con el ministro del Interior, he hablado con la ministra de Seguridad, porque incluso tenemos convenios. Respecto a los dichos de la viceintendenta, no son así porque compartimos la campaña, digamos, hay filmaciones, fotos. ¿Usted ha hablado ahora con el ministro del Interior? Dice... Tengo contacto, sí, sí, obviamente, porque la parte tiene una predisposición hacia la provincia de Entre Ríos, tiene domicilio en la provincia de Entre Ríos. ¿Y Frigerio qué le dice? Que ha hablado de este tema, porque es una crisis política que está ocurriendo, digamos. De este tema me ha transmitido tranquilidad. Primero, lo más importante es que están presos los narcos. ¿Y de la vinculación política con Barisco? Y si se considera que hay una vinculación política... Lo dijo el juez. Yo sabía que ustedes venían y vengo de la ciudad de Ramírez, de una reunión de intendentes de Cambiemos, de la cual yo presido, el foro de intendentes, soy vicepresidente del Foro Nacional de Intendentes Radicales. Estoy recaliente porque con Barisco hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, ¿Por qué terminó con Celis? Celis es un hombre que se sumó a nuestra campaña, que nosotros... Él dice que usted lo buscó, ¿no? Le dice a Pablo Hernández, le dice, Pablo, vos me buscaste, ¿no? Vino Celis a casa. No figuro yo en esa conversación. Cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me escondo más. Él se sumó a la campaña y en algún momento de la campaña nosotros resolvimos alejarnos y alejarlo, porque tenía prácticas que no se condicen con lo que nosotros venimos de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tipo de prácticas? Y armar un movimiento propio, con remera, nosotros estábamos en Cambiemos, una de las cuestiones mediáticas que utiliza Cambiemos es la uniformidad, y por supuesto que había versiones de las cuales yo no podía dar fe. Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la campaña Barisco. ¿Pero qué le decían, que era un narcotraficante importante de Paraná? No, eso no es que me dijeron eso, pero sí que podría haber algo de eso. ¿Y por qué él se terminó apropiando, digamos, a través de su gente de la Unidad 2? Esto no creo que haya sido así. Todo el mundo sabe que estoy manejando la 2, déjame joder. Sí, también es cierto que hubo un corte después de mi declaración testimonial, donde decidí cambiar toda la cúpula y nombré así a un hombre que es abogado, y a partir de ahí se terminaron los problemas. Está bien, pero hasta ahí, digamos, Tavi Celis recibía 50.000 pesos de usted, que se lo llevaba a su abogado. No, eso en absoluto ha sido así. Eso aparece en la causa de procesamiento del día de ayer y yo lo niego totalmente.
Recordemos que por esto hay realmente hoy en la ciudad de Paraná un gran problema institucional, que en su momento el Consejo Deliberante intentó expresarlo, que el propio Barisco se hizo presente allí con parte de sus funcionarios que atacaron a la viceintendenta, que los denunció. Producto de esa denuncia está preso en la tarde de hoy. Ay, sí, esa persona que le hace con los deditos como que te... ¿Qué quiere decir eso? Te cagaste, dice habitualmente, ¿no? Esa persona que le dice a la viceintendenta de Cambiemos de la ciudad de Paraná, esa persona hoy está presa justamente por una denuncia de la viceintendenta en contra, es decir, arde la interna de Cambiemos ya en el municipio de Paraná, pese a que Barisco dice que tiene el respaldo. Esto llamó la atención. Esto me llama la atención, que tiene el respaldo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ahora, muy contradictorio cuando este gobierno dice que quiere luchar contra el narcotráfico y sostiene a un intendente que está muy involucrado por las escuchas, por los testimonios, por el procesamiento de un juez federal, que en la provincia de Entre Ríos todos toman como impecable y que el gobierno sigue bancando y defendiendo a este intendente. Es una contradicción más realmente del gobierno. Vamos a ver la segunda parte del informe presentado ayer por el programa ADN, que hace tiempo viene investigando este tema. Un testimonio de ahora de Celis que dice que usted no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero dice Bordeira, la función que tenía, y el concejal Pablo Hernández, era traerme plata del municipio a mi familia. Mire, yo le aseguro que yo en ningún momento ni compré, ni distribuí, ni vendí, ni siquiera haber consumido estupefacientes. ¿Por qué en la unidad número 2 había tanta gente de Celis? No, en la unidad 2 había gente de todo el mundo. Pero pertenecían, ¿tienen algún parentesco, algunos amigos? Algunos puede ser, pero en su gran mayoría no. ¿Y por qué él decía que usted tenía ese acuerdo, digamos? Bueno. ¿Por qué dijo? ¿Por Mire, qué hablando en las conversaciones telefónicas, hasta su propio abogado habla de eso? ¿Por qué Patricia Bullrich dice que el intendente de Paraná, Sergio Barisco, acaba de ser procesado? Quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo. La civilización cambió de la barbarie precisamente a la civilización cuando empezó el derecho. El derecho, su piedra angular es la presunción de inocencia. Yo la entiendo a la ministra, pero creo que hay que esperar que esto se desarrolle. Usted dice que no tuvo ninguna relación con Celis, que Celis no le financió absolutamente nada. No, para nada. ¿No financió nada de la campaña? No. ¿Y por qué disponía por teléfono de los camiones volcadores? No, eso no. Hay gente de la unidad 2 que niega eso que dispone. Bueno, así pero que ha habido conversaciones telefónicas. Sí, bueno, pero de ahí a que lo disponía, yo incluso le digo, enterado de la cuestión, me ocupé de 3 cosas: de cambiar la cúpula de la unidad 2, de asegurarme que cada camión tenga GPS. ¿Y por qué había camiones que no lo tenían el GPS hasta ese instante? Bueno, a ver, yo soy intendente de una ciudad de 200.000 habitantes. De 200.000 votantes, la ciudad tiene 350.000 habitantes. Y la verdad que no puedo estar en absolutamente todo. ¿Rivero por qué llegó a la unidad 2? Ese había sido empleado municipal. Yo no sospechaba que él podía estar en esto. ¿Pero por qué lo puso ahí? Porque me pareció correcto en su momento. Bordeira dijo, cuando yo era policía le hicimos allanamiento a Tavi Celis por narcotráfico. Digo, era una funcionaria que sabía que Celis era narcotraficante y era parte de un esquema, digamos. ¿No le preguntó a Bordeira? No, porque a mí no me consta de eso. Pero eso fue publicado, intendente. O sea, sí, Griselda, se publican tantas cosas, se dijeron que había reuniones de gabinete en el penal. Pero leí la causa. Ese fue el testimonio de Rivero. Rivero dijo, nosotros hacíamos la reunión de gabinete de la unidad número 2 en el penal. Yo niego enfáticamente eso. O sea, que usted niegue que Rivero haya ido al servicio penitenciario a tomar órdenes de Celis para ejecutar en la unidad número 2. Lo niega. Que yo sepa, no. Y tendrá que responder a la justicia y hoy está privado de su libertad. ¿Hay mucha droga en Paraná? Mire, nosotros... no es la especialidad del municipio. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesas. La gente de arriba te detesta.
más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a cobrar. Bueno, esto era el informe de ADN, del programa ADN, con el derecho a réplica que pidió el intendente de Paraná, Sergio Barisco, que realmente, a medida que hablaba, se iban viendo partes del propio expediente que en algunas partes iban desmintiendo al propio intendente. Está Estefanía Cora, concejal de la ciudad de Paraná. ¿Le cree al intendente? En absoluto. Lamentablemente en Paraná hoy estamos viviendo una situación de crisis institucional y política, producto primero de que el intendente está procesado en una causa de tamaña magnitud, de que hay concejales involucrados, hay un concejal que está preso, la secretaria de Seguridad está presa. Y en ese contexto se expuso cómo fracasó la Alianza Cambiemos en la ciudad de Paraná, porque de alguna manera el PRO y los radicales se están disputando el poder en la ciudad de Paraná y eso nos tiene de rehenes a todos los paranaenses con situaciones graves, como ustedes han podido mostrar en este programa, cuando boicotearon 2 sesiones. Sí. Y no era cualquier sesión, boicotearon una sesión donde en Paraná luchábamos para que no nos aumenten el 70% el aumento del boleto de pasajeros y desde el bloque del Frente para la Victoria peleábamos por la emergencia. En ese contexto tomaron el municipio, agredieron a los concejales y en la sesión siguiente, no obstante con eso, el intendente se hace presente, toma un micrófono como que fuera su casa particular y hace un discurso de campaña. Irregular, irresponsable, por eso estamos absolutamente preocupados por lo que está pasando. Bueno, producto de esa denuncia que lo hizo la viceintendenta, está detenido desde esta tarde el secretario de Medio, ¿no? Que veíamos en la imagen cómo le hacía esta seña a la propia viceintendenta, ¿no? Sí, de hecho esa sesión, cuando nosotros decidimos retirar e irnos, y la sesión se cae por falta de quórum, y lo que nosotros planteábamos es no se cae la sesión por falta de quórum porque se levantó el Frente para la Victoria. Se cayó porque ellos tienen un concejal preso. Y a partir de ahí, cuando decidimos retirarnos, este secretario de Medios, a las mujeres concejalas, no a nuestros compañeros, nos dijo, se van cagones. Y luego las señas que aquí se ve que le hace a la presidenta del cuerpo, que lo que estaba tratando de hacer era sostener la sesión. Nosotros en ese momento tampoco pudimos ingresar nuestro pedido de informe, que ni más ni menos, que más allá de lo que diga mediáticamente, que más allá de lo que diga la justicia, Barisco se tiene que presentar en el Consejo Deliberante, tiene que dar la respuesta que los paranaenses y las paranaenses necesitamos. Ahora, la causa es muy grave, ¿no? Sí. Por los testimonios, cómo ha avanzado, el juez Río que lleva el procesamiento, estamos hablando de narcotráfico, en el procesamiento, cómo dice que el propio intendente compraba para la distribución. Él lo niega todo, pero ¿qué es lo que se puede saber de esta red que lo tenía él como financiador, ¿no? Según lo que dice el juez Ríos. Institucionalmente lo que nosotros vimos desde la primera hora de la gestión de Barisco es la decisión de correr el Estado de todo lo que es el cordón oeste de la ciudad. Esto es un abandono sistemático. Y lamentablemente ayer, incluso hoy me informaban que falleció un excombatiente de Malvinas que estaba viviendo en una casilla en el barrio San Martín. Y todo este cinturón oeste está prácticamente abandonado por el Estado, porque ¿cuál era el objetivo? Evidente si uno lee el informe del juez, que avanzan los narcos. Y digo, ¿por qué decidieron abandonarlo? Porque en estos barrios se habían construido, en Paraná tenemos un problema muy grande que es el volcadero a cielo abierto, y la gestión anterior había dejado una planta de reciclaje, las personas que trabajaban o que recolectaban residuos en una cooperativa, y sistemáticamente esas políticas públicas no solo que se fueron dejando de lado, sino que se fueron vapuleando. Y por otro lado, un CEPLA, que era un centro de integración y de prevención en drogadicción, que estaba listo para ser inaugurado a fines del 2015, no solo que sacaron al guardia, obviamente se desmanteló la obra, sino que desmantelaron el equipo técnico. Entonces, digo, más allá de lo que está pasando en la causa, la decisión de Estado, de las instituciones, era correrse, digo, son un gobierno neoliberal, toman las mismas decisiones de Macri, de que el Estado se corra para que avancen las empresas, pero en este caso estamos hablando de este tipo de hechos. ¿Había financiamiento por parte del narcotráfico a la campaña de Barisco y a la campaña de Cambiemos? Eso es lo que está investigando el juez. Lo que a nosotros nos preocupa y sí vivimos en la campaña fueron instancias de muchísima presión y conflicto justamente en estos barrios que involucran a la unidad ejecutora 2. Los detenidos y las evidencias que el juez tiene hacen que estaban relacionados directamente al narcotráfico, ¿no? Uno escucha, más allá de las defensas que ellos planteen, uno lee las escuchas que transcribe el informe del juez y la verdad que no queda mucho margen. Claro. ¿Y por qué cree que Barisco está en libertad?
Barisco está en libertad porque Macri y porque Frigerio así lo deciden. Porque Macri y Gerardo Morales deciden que Milagros Sala esté presa. Sin causa, sin un procesamiento, y lamentablemente, más allá de las interpretaciones que haga el juez, aquí hay una decisión política de que Barisco, que también puede entorpecer la causa estando libre. Y eso es lo que nos preocupa. Pero y no solo entorpecer la causa. Ahora, sin embargo, la opinión que yo he recibido del juez, que ha hecho una investigación impecable y que se ha movido con mucha independencia, ¿no? Sí, sí. Aún así, desde nuestro bloque nos preocupa muchísimo la libertad del intendente. No solo porque pueda entorpecer la causa. Digo, acaban de detener a su secretario por posibilidad de entorpecer la causa y el intendente no. Un intendente que hoy vetó una ordenanza que habíamos logrado para que la Asamblea Vecinalista por el Transporte, que tiene un laburo exitoso en nuestra ciudad, luchando por los intereses de todos los usuarios del transporte público, hoy los corrió del órgano de control, que era una ordenanza que habíamos logrado votar. Entonces digo, más allá de que entorpezca la causa, no hay una cadena de responsabilidades en la ciudad de Paraná, y eso no solo que preocupa, sino que también, como vos decías, en marzo del 2017 la señora ministra Patricia Bullrich y Gabriela Michetti fueron a un encuentro, a un congreso en contra del narcotráfico en la ciudad de Paraná y se sentaron al lado de Barisco. Claro. Entonces no pueden hacer como que sí, acá no pasa nada. El Estado Nacional es responsable con su silencio de lo que pasa en la ciudad de Paraná. ¿Ustedes creen que debe renunciar? Nosotros le pedimos la licencia. Hicimos un pedido de informe. ¿Puede ser destituido? Nosotros pedimos la licencia, que se aparte del cargo mientras dura el proceso, porque no están dadas las condiciones de gobernabilidad en Paraná. Bien, ahora continuamos. Gracias, concejala. Pablo Viró, ¿cómo analiza el paro de hoy? Contundente en Aeroparque, veíamos la imagen de Aeroparque vacío, ¿no? ¿Y a nivel nacional? Sí, los paros aeronáuticos son de muy alto acatamiento. Además constituimos un frente, los sindicatos aeronáuticos, que venimos trabajando en pos de la unidad hace mucho tiempo, que bueno, hizo que la medida sea demoledora, no hubo vuelos en todo el país. Y a nivel nacional, lo mismo. El movimiento obrero, cuando la CGT se pone al frente, tiene una capacidad que no tiene ningún otro actor social. Y bueno, mismo las dos CTA también adhirieron, con lo cual en todos los aspectos fue una señal muy fuerte. Espero que el gobierno tome debida nota, ¿no? ¿Y qué opina cuando el gobierno ha salido hoy a decir que el paro no ayuda, lo que se gastó, lo que se perdió, lo de Triaca, que dice que es desestabilizador? El ministro tendría que revisar sus cuestiones personales, ¿no? Cuando interviene un sindicato y pone sus empleados en negro antes de emitir juicio de valoración. ¿Qué opino? Que es un reconocimiento a lo que aportamos los trabajadores a la economía argentina, porque si se perdieron 29.000 millones de pesos, significa que los 365 días del año somos el motor impulsor de la economía. Entonces es injusto y atenta contra la justicia social que estas políticas de Estado licúen el salario de la manera cruel que lo han hecho, con la devaluación, con el tarifazo brutal y descarnado que han hecho. El impacto de $1 de 28 fue a la góndola derecho, al supermercado. Y después ni contarles de el desembarque de las transnacionales, la entrega de soberanía. Bueno, ustedes lo están viviendo en carne propia, Nosotros ¿no? lo estamos viviendo cómo le entregan la soberanía del espacio aéreo y cómo pagan favores políticos. Lopetegui ha entrado al gobierno y desde el 2016 el Grupo LAN, donde trabajaba o trabaja, no sé cómo, no sabría bien cómo describirlo, Gustavo Lopetegui saca más pasajeros argentinos de Argentina al exterior que la propia aerolíneas argentinas. No sé, otro ejemplo, cerraron la ruta a Barcelona porque dijeron que daba pérdidas. Se la dieron a Iberia, previo a que fuera el ministro que vive en un terreno baldío a pedirle disculpas a los españoles que la vaciaron. A los que robaron 20 años a la Aerolíneas Argentinas le pidieron disculpas, le dieron la ruta a Barcelona, pusieron 9 frecuencias semanales. La que a la gestión de aerolínea del Estado no le da ganancias, a una low cost española le da para poner 9 frecuencias semanales. Eliminaron la primera clase. Eso es un pasajero corporativo que paga el tope de la banda tarifaria. Eso lo hacen para entregárselo a las transnacionales. Firman acuerdos bilaterales con Panamá. No es una chicana, no es por los Paraná Papers, que bien le encuadraría bien con muchos funcionarios de este gobierno.
Le entregaron la posibilidad de volar de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, de Salta, de Buenos Aires, y ni una sola línea aérea argentina, ninguna. Ni la Ahora, pata... Pablo, la sensación es que están buscando vaciar Aerolíneas Argentinas y que sigue un momento en que diga, bueno, vieron, como están haciendo con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que lo están tratando de vaciar para decir, vieron que no funciona el sistema previsional argentino, hay que privatizarlo. Y da la sensación que buscan eso en Aerolíneas Argentinas también, ¿no? Es claro lo que están haciendo en política aerocomercial. Es por eso que los sindicatos aeronáuticos nos hemos unido y es por eso que venimos abogando por la unidad del movimiento obrero. Entonces, más allá de que la medida de hoy es contundente, lo que estamos pidiendo es profundizar un plan de lucha para poder revertir este tipo de políticas, porque están hipotecando no solo a los viejos, la salud, la educación. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron con los docentes? Dijeron, no, las discusiones con los chicos en las aulas. Sí, y los hace vienen 65 postrando. días que no convocan a paritaria, lo decíamos entonces, anteriormente. en todas las áreas, yo cuento esto de la transferencia de recursos, porque el impacto económico de la aviación es tremendo. Cuando una línea aérea transnacional se lleva a los pasajeros y esos dólares van afuera, a los fines de la balanza comercial, es muy negativo, es como una importación. Claro. Y cuando una línea argentina trae esos dólares y quedan acá, a los fines de la balanza comercial, es como una exportación, son dólares que entran. Claro. Eso mismo replica con todas las actividades. Hablamos con los industriales, con molineros, con los gremios de servicio, con todos los sindicatos que hablamos, ven la misma foto. Estamos bastante preocupados porque si no lo revertimos a tiempo, el daño va a ser muy difícil de revertir, muy, muy difícil. Edgardo, ¿y cómo vieron que se vio hoy en las zonas del conurbano, que ustedes caminan habitualmente, Lanús, Avellaneda? Bueno, está todo parado. Realmente ha sido importante el nivel de acatamiento de los trabajadores, pero un dato distintivo es el cierre total de los comercios. Los comercios, sí. El cierre total de los comercios. Y un acompañamiento de la sociedad, porque tampoco la sociedad es que tomó... Hemos visto otros paros, hoy decían la CTA cuántos paros nacionales llevamos ya desde que militamos más de 30 años en el movimiento obrero. Realmente ha sido mucho, pero a veces veíamos una masividad de un sector de los trabajadores que con sus autos venían a la ciudad, y esta vez realmente se lo tomó el paro los trabajadores. La ciudad estaba desierta. No, la ciudad estaba desierta, el conurbano estaba desierto. Pero aparte acá me parece que hay una cuestión de una ilegitimidad muy grande de toda la clase trabajadora argentina y los movimientos sociales y populares con las políticas públicas del gobierno. Clase trabajadora que votó en una alta proporción al gobierno de Cambiemos, para ser justos, pero hoy hay un avance enorme de esa ilegitimidad. Y creo que le dijeron que no a un tema que es dramático, Gato. O sea, están licuados los salarios. La Argentina con el dólar a 30 han licuado los salarios. Bueno, digamos. Dante Sica hoy les prometió, tuvo que admitir ante los empresarios que la pauta va a ser del 25%. Pero yo te pongo un ejemplo. Lo están admitiendo ellos. En Lanús viven 100.000 jubilados. Con la nueva, con el saqueo previsional, que es la nueva fórmula previsional, alrededor de 1.100 a 1.200 pesos por cada jubilado. Digamos, que es que no cobre el jubilado, ¿no? Que se ha bajado ese ingreso. A 100.000 jubilados son casi 1.200, 1.500 millones de pesos menos que le ingresa a Lanús. Y eso es menos consumo en el barrio por la nueva fórmula previsional. Entonces es menos inversión social, es menos capacidad de consumo. Y si no hay consumo, no hay producción. Y si no hay producción, no hay trabajo. Pero el dato Entonces, es el golpe, Edgardo, este brutal. dato que Pablo recién lo decía, pero que compartíamos, esto de Rosario, que salió ayer en el diario La Capital, 20.000 y pico de rosarinos que ¿no? En 6 meses la salud pública suma 20.782 nuevos pacientes de la salud pública en la ciudad de Rosario. Esto es un drama. Porque la mitad dice son desempleados, otros pierden. Esto es un drama. Estos son datos de la realidad que golpean y que demuestran lo mal que está económicamente la sociedad. Pero y encima el gobierno elige el peor camino, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a significar mucho más ajuste. O sea, y a estas áreas, salud, educación... Bueno, ahora el intendente de Lanús, Grindetti, anunció que el municipio resigna 100 millones de pesos por el acuerdo que hace Vidal con el gobierno de Macri. Ahora, son 100 millones de pesos
que evidentemente también van a significar un retiro de una capacidad económica que va a generar más recesión. El Hospital El Cruce están denunciando 40% de retiro del presupuesto en Florencio Varela, de un hospital que es modelo. Ahora, hoy realmente hubo una respuesta inteligente, creo, que no entraron a la chicana, sino Smith cuando respondió a esa provocación, ¿no?, de Dujovne, que diciendo lo de 29.000 millones, que ¿verdad? Smith respondió muy bien. Bueno, y lo que se patinaron con la corrida cambiaria, dice, eso no se toma en cuenta. 11.000 millones de dólares. Y de los primeros 14.000, casi 15.000 que ingresaron, ya se jugaron 11.000. Con lo cual, evidentemente, estamos en el centro del juego de la timba. Bonos, dólar, tasa. Tasa, dólar, bonos. Esto está clarísimo. Entonces, ¿quién paga eso? El pueblo trabajador, los que menos tienen. Acá lo que hay que, en lo que creo que todos coincidimos, que en 2 años y medio de gobierno de Cambiemos, solo 3 sectores se beneficiaron. Las energéticas, que ya nos olvidamos que le condonaron 17.000 millones de pesos. El sector agroexportador y el sector de las finanzas. Los demás sectores, trabajadores, informales, cuenta propista, pymes, economías regionales, y los medios de comunicación. Todos perdimos. Y Clarín. Todos. Bueno, por supuesto, este gobierno está sustentado en un sector importante de la justicia que lo acompaña, en el sector concentrado del capitalismo y en el oligopolio de los medios que lo sostienen, que desvirtúan, que desinforman, que malinforman, que ocultan. Por suerte tenemos las redes sociales, que tienen cosas muy malas y otras muy buenas, que nos permite comunicarnos entre nosotros. Por eso creo que el gobierno, si hoy no miró la contundencia de este paro, fijémonos que hoy no pudieron salir a decir que arriaban a la gente, que las llevaban con micro. Hoy todo ese artilugio que tienen frente a cada paro que realiza el movimiento sindical no lo pudieron utilizar. Y respondieron con chicana a muchos de sus funcionarios, a la cual no hay que darle ningún valor, porque es la impotencia de lo que ellos creían que este paro no iba a tener esta magnitud. Por eso dije, y vuelvo a repetir, Gustavo, este paro es similar al del 2001 que vivimos cuando le sacaron el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, siendo la actual ministra de Seguridad, era ministra de Trabajo, y López Murphy era ministro de Economía. Este paro tiene, revisando hoy los paros nosotros en la CGT, tiene aquella magnitud. Por eso la contundencia, y bueno, ahora tenemos que entender que o el gobierno interpreta esto o evidentemente se va a agudizar mucho más la conflictividad social y todavía falta 1 año y medio para la finalización de su mandato, que ahí tenemos otra responsabilidad los sectores opositores, que es reordenarnos, reorganizarnos y que encontremos, digamos, otro país es posible y ahí la política tiene la salida. En la ciudad de Paraná, ¿cómo fue hoy? ¿Cómo se notó el paro? Contundente. Por la mañana se encontraron los compañeros. Yo me tuve que venir ayer justamente por el paro, pero estuvo en la Plaza de Mayo colmada. De trabajadores, de organizaciones estudiantiles también, de secundarios y de universitarios, que están viviendo estos momentos con profunda tristeza porque hay un recorte que impacta directo, sobre todo en la población estudiantil, que es producto del aumento de lo que antes el Estado subsidiaba. El transporte, las tarifas, la luz, el gas, digo, todo eso que antes el estudiante lo tenía garantizado mínimamente, ni hablemos de las condiciones de las universidades y de las escuelas públicas. En ese contexto, hoy en la ciudad de Paraná estamos viviendo un momento de profunda desazón, sumado a la falta de políticas de empleo joven en la ciudad y obviamente la reducción y el enfriamiento del consumo interno, que esto lleva a que lógicamente no haya ventas minoristas. Fernando. Gustavo, el transporte, que hoy no te di ese dato, aumentó desde diciembre del 2015 a la fecha el 234%. Sí. Otro dato más para tener en cuenta. Ahora, Pleini, el FMI puso mucho énfasis en que este plan económico tenía que tener acuerdo de la sociedad. Hoy creo que quedó sobre la mesa el rechazo. ¿Se imaginan algún problema para el gobierno en ese sentido? ¿Creen que el FMI va a pedir algún ajuste extra, va a pedir alguna medida extra, va a pedir reunirse con ustedes? Primero, no se conoce en el mundo, no hay, este gobierno no puede decir que hay un solo país que frente a un stand-by le haya ido bien. Primera cuestión. Segunda cuestión, esta receta ya la conocemos, es profundizar el ajuste. Y cuando se profundiza el ajuste, ¿sabe qué se logra? Más represión. Esto es lo grave, también que hay que poner el acento. Ahora, vamos a ese camino. Si el recientemente asumido ministro de la Producción dice
que vamos a profundizar el ajuste y que vamos a estar en una etapa de recesión por lo menos de 3 a 6 meses, digamos, a confesión de parte, a relevo de prueba, dicen los abogados. ¿Qué más podemos decir? El propio Duhovne dijo que se venían 6 meses de recesión en la Argentina. Claro. Digo, Bueno, ellos mismos están recesión viendo... e inflación. Pero ese es el plan. Ese es el gobierno. Sí, Yo creo que si tiene una mansión y paga por un terreno fiscal, ya no tiene autoridad para decirle más nada. Más grave es las decisiones que está tomando el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso también es grave, pero mucho más grave es hipotecar el futuro nacional con 50.000 millones de dólares de endeudamiento. Ahora, yo digo, nosotros, el movimiento sindical, todos los dirigentes, sabemos lo que va a hacer este gobierno. O sea, expectativa en este gobierno, la verdad que el que la tiene, digamos que le está errando el análisis. El gobierno va a profundizar el ajuste y la salida exportadora. Por eso está el dólar a 30, licuó salario y le da salida a los sectores exportadores, algunos del grupo Techín, otro de los negocios del campo. El tarifazo lo estamos sosteniendo con el bolsillo, que son los otros ganadores, y los bancos. Hoy llamaba la atención de algunos de los sectores del campo, ¿no? Que pasaban los videitos, nosotros no paramos, ¿no? Ahora los industriales son los que tienen... Al campo cuando le fue a hablar de que querían tocarle de nuevo las retenciones, ahí nomás lo frenaron, Lo mismo pasó con las naftas, con los combustibles. No, dijeron, momentito. El rol de Echeverría en este gobierno. Bueno, ustedes lo conocen bien, ¿no? Sí, lamentablemente tenerlo a Echeverría de ministro es una preocupación profunda para los entrerrianos, además de la política cambiaria y de la política sojera que sabemos que se guarda todo para especular con el dólar. También es cierto que hay una problemática muy fuerte en cuestión ambiental en la ciudad, en las ciudades más de la costa del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, y lo vienen a poner a este tipo de ministro. Entonces, que también tiene causas pendientes con la justicia, que llamativamente su hermana tenía... Y él tenía una indagatoria que llamativamente quedó en suspenso permanente ahí, sí, ¿no? esa justicia que a veces pareciera más un partido obediente del presidente. Pablo, y me preocupa lo que señalabas vos, sos un luchador, sobre el tema aerolíneas, ¿no? ¿Crees que la están buscando vaciar directamente a Aerolíneas? Hay un plan a mediano y a largo plazo para reemplazar Aerolíneas. Con lo que costó, el Estado ¿no? bobo. Con lo que costó levantar Aerolíneas. Solo este mes perdimos 6 pilotos. Solo este mes. Nosotros, no te olvides, a los españoles les llevó 20 años robarla. 20 años vaciarla. Hubo que hacer gastos millonarios en comprar los simuladores, en renovar la flota, en los hangares, en tomar pilotos, formarlos. Nosotros somos, no me gusta el término, pero somos un recurso humano muy costoso, muy oneroso para los argentinos. Y tenemos el valor agregado, que ejercemos el control de calidad de nuestro trabajo con nuestra propia vida y después devolvemos. Cuando nosotros estamos tripulando un avión matrícula argentina, es un pedazo de la patria. Cuando tenemos un nacimiento a bordo, certificamos que es un hijo argentino, así estemos en Roma, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo, o volando sobre el Pacífico. Cuando hay un fallecimiento, lo mismo. Esta gente que está entregando la soberanía, está, la verdad, que tomando compromisos que no se van a poder revertir. Porque yo te contaba el caso de Panamá, que le entregan los cielos, tremendo. Pero lo petigue mediante al holding Latam, vía su hub de distribución en Santiago de Chile y vía LAN Chile, le dieron el pasajero argentino para que lo saque y lo distribuya de ahí. Usando LAN Perú, usan el hub de distribución en Lima. Entonces tenés pasajeros que salen de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, a Lima y de ahí a otros puntos. Con LAN Brasil hacen lo mismo, con Latam Brasil desde San Pablo. Todos esos pasajeros argentinos que se pierden, aunque haya un cambio de política, aunque haya un cambio de gobierno, después son acuerdos bilaterales, país, que lo perdés y perdés una ventaja comparativa. Vos sabés que nosotros fuimos muy críticos de la gestión del gobierno anterior en política aerocomercial, pero porque no avanzaban más rápido. Porque nosotros creemos que Aerolíneas, Austral, la filial argentina, LAN Argentina, las empresas nacionales constituían y todavía constituyen una plataforma para salir a pelear a las transnacionales. Claro, la verdad que es triste cómo se replica lo que están haciendo en política comercial en todas las industrias. Gracias, Pablo. Gracias, Omar. Como siempre, gracias, Edgardo. Y gracias, concejal, por haber venido y ponernos al tanto de la situación en la ciudad de Paraná, que vamos a seguir, obviamente. Fernando, gracias. Hasta mañana. Pausa.